el crecimiento. Así que hoy día continuaremos y como título vamos a poner el desafío al crecimiento. Desafío al crecimiento, eso es lo que vamos a compartir aquí. ¿Se ve bien ahí? Amén. Amén. Ya, perfecto. Ese es nuestro título, Desafío al Crecimiento. Ahí tenemos la base bíblica que podamos buscar todos ahí en Primera de Juan, capítulo 2, verso 12 al 14. Vamos a buscar este texto bíblico. Primera de Juan, capítulo 2, verso 12 al 14. ¿Hay alguien que me pueda colaborar? ¿Me puede ayudar? Amén. Amén. Del verso 12 al 14. Dice así en el nombre del Señor. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y el 14 dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Ahí tenemos un desafío tremendo, ¿no? Todos nacemos, somos niños, pero vamos creciendo, nos vamos desarrollando. El crecimiento es un proceso, tanto en lo natural como seres humanos, es un proceso el crecimiento. Todos en forma natural vamos creciendo, desarrollándonos, y es un proceso. Y es un proceso que en forma natural en el cuerpo de la persona dura hasta alrededor de los 25 años. Y se manifiesta también en el aumento de la dimensión del cuerpo. A medida que va avanzando el tiempo, el desarrollo va creciendo en estatura y el cuerpo en volumen, de tal manera que es notorio su crecimiento en forma natural. El niño pasa a ser un adolescente, un joven, un adulto, de tal manera que es claro nuestro crecimiento. Los niños son los que tienen vacilaciones, van teniendo distintos cambios, pero luego de crecer, de aprender ya a caminar, van en su avance, en su desarrollo, de forma más plena. Es hasta llegar a la adultez. Eso es un desafío en el ámbito espiritual. También cuando recién ingresamos al Evangelio somos niños y no sabemos, con respecto a lo que es el Evangelio, no sabemos nada. Solo observamos, observamos y escuchamos. No sabemos, es algo nuevo que uno está recién aprendiendo, está comenzando a conocer. Y la verdad que para eso el niño, el recién ingresado al Evangelio, debe ser guiado, enseñado, instruido para que pueda
ir desarrollándose en una forma más plena. El desafío, amado, es para todos, no solo para algunos, sino que verdaderamente todos somos desafiados a crecer espiritualmente. No nos podemos quedar como niños, teniendo actitudes de niños, sino que debemos ir a nuestro crecimiento, a desarrollarnos en Cristo, a madurar en Cristo, como es en lo anterior que nuestro pastor nos mencionaba en los estudios pasados. Tenemos que crecer por medio de la palabra. En Primera de Juan, capítulo 2, del verso 12 al 14, que veíamos recién ahí, decía claramente, están las palabras destacadas: hijitos, padres, jóvenes. Hijitos, padres, jóvenes. Entonces, es un crecimiento, es un avance constante, permanente. No puedo quedarme en el estado de hijitos, tengo que avanzar. Tengo que ser un joven. Tengo que después llegar a ser padre. Es el desafío completo. En esta figura que tenemos acá de hijitos, jóvenes, padres, que nos muestra este desafío al crecimiento, este desafío a la perfección, este desafío a la madurez. Está en esta figura, pero también está en otras diferentes figuras, ¿no? Como está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, está otra figura diferente que dice ahí, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, y todo pámpano que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. Entonces ahí también hay una figura distinta a esta, a lo mejor, pero que tiene el mismo tenor. Está ahí claramente el desafío al crecimiento, fruto más fruto, y en el verso 5 habla de mucho fruto. Entonces hay etapas fructíferas que todos estamos desafiados a obtener, diferentes desarrollo y crecimiento, y obtener frutos abundantes. En la etapa máxima es mucho fruto, y en el verso 8, según San Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, al alcanzar esa etapa de crecimiento, de desarrollo, de perfección, se glorifica al Padre en nuestra vida. Entonces, en la tercera etapa es donde el Padre es glorificado, según la figura del Evangelio de Juan, en el capítulo 15, según esa figura. Entonces, en la tercera etapa, el Padre es glorificado. Son etapas diferentes, son etapas distintas, son experiencias diferentes. No es igual la experiencia cuando era niño a la experiencia cuando fui joven espiritualmente. Son diferentes etapas, niños, jóvenes, padres. Siempre aquí el padre es el que tiene la madurez, que tiene el conocimiento, que tiene la experiencia, y que debe ser transmitida al hijito, al niño, al que recién ingresa o al que está comenzando. Son etapas distintas, etapas diferentes que debemos tener. ¿Hay alguien que tiene alguna mano levantada ahí o no? Me parece. ¿Es alguna pregunta? No, seguimos. Crecimiento, desarrollo, es avance, no es detenerse, sino que es avanzar. Y en esto la verdad es que uno va teniendo
en este desarrollo va teniendo experiencias diferentes, experiencias distintas cada vez, que va superando etapas. Y bueno, se menciona, como lo decíamos, a los 25 años, es como que se termina la etapa del crecimiento en el hombre o en la mujer. Y como que después ya se estanca ese crecimiento en el ser humano. Y uno no nota ese estancamiento, no nota esa detención en el crecimiento. Ah, y en esa madurez es otra la forma, las evidencias que se muestran en el cuerpo de la persona, son distintas. La verdad es que uno piensa que se mantiene siempre en esa estatura y no es así, porque en una ocasión fui a un examen general donde a uno lo pesan, lo miden, le sacan sangre para ver el colesterol, diabetes. Cuando me midió la señorita, me dijo: caballero, usted mide 1,72 m. Entonces yo le dije: señorita, está equivocada, yo mido 1,74 m. Y ella me dice pacientemente: no, caballero, usted mide 1,72 m. Y nuevamente le vuelvo a decir: está equivocada, yo siempre, mi altura máxima ha sido 1,74 m. Y ella con mucha paciencia me explica: desde su cabecita hasta sus pies tiene muchas coyunturitas, me dice. Y cada coyunturita es como una almohadillita que se va desgastando y va bajando, bajando, bajando. Y usted ya lleva 2 centímetros menos. Me sentí muy mal, pues. Yo iba, en vez de ir para arriba, yo para abajo. Entonces, el crecimiento de verdad, el crecimiento es en lo natural, en el ser humano, es hasta los 25. Después tenemos un tiempo en que nos mantenemos, pero luego, ya en una madurez, en algo mayor de edad, vamos decreciendo en lo natural. La idea es que no podamos decrecer en lo espiritual, sino que en lo espiritual podamos mantener ese crecimiento, ese desarrollo, ese avance, ese progreso, lo podamos mantener en el tiempo. Ese es un desafío, amado, a poder culminar nuestros días, nuestra etapa o todo el tiempo que Dios nos dé, terminarla en un permanente crecimiento en el Señor. Aunque no es fácil, pero sí con esfuerzo se puede mantener ese crecimiento y avanzar en ello con la ayuda del Señor. 1 Corintios 3, 1 al 4, dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, no como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Aquí hay una comparación en cuanto a lo que es la etapa de niños. Aquí el apóstol dice: os di a beber leches y no viandas. No, viandas no, aún no, porque no eres capaces, no son capaces de recibir viandas, sino que solo leche. Su estatura espiritual no les permitía recibir una mayor capacidad de alimento.
Entonces todavía no podían, no eran capaces. Aquí la leche implica que la necesita el niño. El niño, para el niño es vital la leche. Y la leche es para el niño y el niño tiene actitudes de carnalidad, mucha carnalidad. Y esa es la etapa en que todos cruzamos. Yo recuerdo etapas en mi comienzo también de mucha carnalidad, de mucho mal cuando ingresé al Evangelio. Entonces, ingresamos siendo muy carnales. Y acá menciona el apóstol que hay actitudes de carnalidad cuando hablamos de división, de disensión, de contiendas, de celos. Son actitudes de carnalidad y esas actitudes de carnalidad hablan de una actitud de niñez, de niño. Entonces, las disensiones, las contiendas, vuelvo a mencionar, son malas actitudes que no las puede tener una persona que está en madurez o que ha crecido, que ha avanzado, sino que es una actitud de niño. Diciendo el uno, ciertamente soy de Pablo y yo de Apolo, entonces habían disensiones. Soy carnales. Esta carnalidad, amados, es la que hay que luchar contra ella para ir avanzando y creciendo y obtener cada vez más madurez espiritual. La carnalidad, entonces, comparada con la niñez, pues, o es más vista en la niñez. 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, ya fui hombre, dejé lo que era de niño, dejé lo que era de niño. Entonces debemos dejar lo que es de niño. Y ciertamente todos cruzamos esa etapa, pero hay un tiempo en que ya dejamos lo que es de niño y necesitamos adoptar a nuestra vida lo que es de adulto. Cambios, desarrollo, crecimiento, avance, se tiene que notar en nuestras vidas en lo espiritual. Necesitamos entonces dejar lo que es de niño para avanzar al crecimiento, a la madurez. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Acá tenemos una preocupación tremenda de no ser como niños en el sentido de vacilar, de ser como las ondas del mar, de ser llevados de un lado a otro por diferentes doctrinas que no corresponden al Evangelio de Cristo. Hoy día hay miles de doctrinas, hay muchas doctrinas por las cuales tenemos que tener mucho cuidado con esas doctrinas, con esas enseñanzas. Entonces, necesitamos crecer, avanzar. El niño fácilmente puede ser turbado en sus enseñanzas, puede optar por enseñanzas distintas creyendo que son reales y verdaderas, creyendo que son buenas. Entonces el niño es fácil de confundir, de llevar por otros caminos o por otras doctrinas. Entonces debemos tener cuidado también con los niños o con los que recién ingresan al Evangelio. Por eso necesitamos tener enseñanza en la iglesia para que todos los nuevos puedan ser instruidos en la palabra del Señor
guiados en esa palabra para que no sean engañados por otras enseñanzas diferentes. Hebreos capítulo 5, verso 3. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Entonces, cualquiera de nosotros que podamos participar de la leche, dice aún de alimento liviano, pasaríamos a ser inexpertos en la palabra de justicia, en la palabra de Dios, porque somos niños. Entonces los niños les falta experiencia. El ser inexperto es estar falto de experiencia, es inexperto. Le falta esa experiencia en la palabra, en la enseñanza. Le falta el poder tener ese conocimiento en su vida, y no solo ese conocimiento, sino la experiencia a través del sometimiento, de la obediencia a la palabra. Todo aquel que participa de la leche, todo es inexperto, todo aquel es inexperto, porque es un niño. Necesitamos atender, porque esta es una necesidad, necesitamos atender esto. Si hay niños en nuestra iglesia o hay nuevos en nuestra iglesia, mejor dicho, entonces debemos atender. Esa es una necesidad que cada uno de nosotros debemos preocuparnos de llevarla a cabo, ¿no? Esa necesidad, cumplir nuestra tarea de enseñar. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí es interesante, suena muy potente la palabra inicial del texto, desead, desead, desead. El niño recién nacido hasta por instinto busca el pecho de la madre. ¿Por qué? Porque desea la leche de su madre. Entonces, por instinto busca, y si usted le pone el dedito en la boca, él chupa ese dedito. ¿Por qué? Porque tiene un deseo de buscar su leche. Él necesita esa leche, la desea, la quiere, la busca. Entonces, necesitamos también atender este texto que es tan importante. Desear la leche espiritual. Aquí tiene un término relevante. ¿No? La leche espiritual no adulterada, la leche sana, la leche que no ha sido, no lleva ningún otro ingrediente que pueda destruir sus capacidades. La leche no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Qué interesante, ¿no? Como recién nacidos, desear, querer, buscar la leche no adulterada que es para salvación. Salmo 119, el verso 9. Hablamos bastantes textos con respecto a los niños. Los niños. Ahora, algunos textos con respecto a los jóvenes. Lo que es ahora una etapa diferente, una etapa distinta. Jóvenes. Jóvenes. El Salmo 119, verso 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Nuestro pastor Basulto recalcó en muchas ocasiones en sus estudios, en esas clases, recalcó que el crecimiento espiritual era por medio de la
palabra de Dios. Lo recalcó en muchas ocasiones. Entonces, la palabra de Dios es la que me nutre, la que me alimenta, la que me sostiene, la que me guía, la que me conduce en el camino correcto a Dios. Entonces, necesita esta palabra que guardará su camino, que limpiará su camino, que le dirigirá, le guiará en el camino. La palabra de Dios es necesaria en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, en nuestro avance en la obra del Señor. Si no hay palabra de Dios, ¿cómo podría avanzar? ¿Cómo podría crecer si no es palabra? La palabra me conduce a la voluntad, me muestra, me revela la voluntad de Dios. Lo que debo hacer, lo que no debo hacer, está claro en la palabra de Dios. Tenemos algunos casos súper importantes de motivación. Segunda de Crónicas, el capítulo 34, verso 1 y 2, 1 al 4, dice así. Si quiere usted la puede buscar para leerla, porque aquí hay solo dos textos. Crónicas 34. Del 1 al 4, dice, de 8 años era Josías cuando él comenzó a reinar. 8 años. O sea, todavía era niño. Y 31 años reinó en Jerusalén. Empezó de niño, pero terminó de adulto su reinado. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha y a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y Jerusalén de los lugares altos, de imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Tenemos aquí a un joven, a un niño de 8 años, que comienza a buscar a Dios, a indagar en el conocimiento de Dios para gobernar al pueblo de Dios. Aquí tenemos a un joven preocupado, un niño preocupado, que después de los 8 años comienza él a limpiar lo que encontró que era incorrecto ante los ojos de Dios. Saca los altares, limpia de todas estas imágenes de acera, esculturas y todas aquellas cosas que eran contrarias a la voluntad de Dios en lo que él había indagado, de tal manera que limpió Judá y Jerusalén. Este niño, un desafío tremendo, enorme, reinar sobre una nación. Y comienza indagando en las cosas de Dios. Comienza a mirar el ejemplo de alguien que fue su
David, su padre, menciona ahí. Entonces los ejemplos de David, comienza él a buscar en aquellas cosas y se va guiando y dirigiendo por aquellos ejemplos. Entonces tenemos a un joven que hace lo recto ante los ojos de Dios. Los niños también pueden ser tomados por el Señor para a temprana edad comenzar a hacer lo recto a los ojos de Dios. Entonces los padres debemos cuidar de nuestros niños y conducirlos en este camino correcto para que busquen a Dios a temprana edad y tengan su encuentro con Dios para gloria de su nombre. Y si usted puede ver en el versículo 8 de este mismo capítulo 34, dice así: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Oh, entonces, acá hay un niño que comienza con un tremendo desafío: limpiar. Y luego a los 18 años dice, no solo hay que limpiar, aquí hay que cuidar la casa de Dios. Aquí hay que preocuparse de la casa de Dios. Entonces los niños crecen si tienen un buen camino. Su crecimiento, su desarrollo va a ser excepcional, glorioso. Y cuando sea joven, va a hacer cosas destacadas, impresionantes, como este joven de 18 años en su reinado comenzó a cuidar de la casa de Dios, a preocuparse de la casa de Dios. Entonces aquí hay un joven que está haciendo la voluntad de Dios, buscando la voluntad de Dios. Tiene claro su norte, sabe lo que está haciendo. Los jóvenes deben ser desafiados a este crecimiento. Los jóvenes tienen capacidad. Los jóvenes pueden hacer muchas cosas impresionantes, gloriosas, que puedan honrar a Jesús, que puedan poner en alto el nombre de Jesús. Nuestros jóvenes de la antorcha de la fe, que Dios los bendiga, que busquen de Dios, porque ellos tienen capacidades gloriosas. Ellos pueden hacer cosas importantes si se lo proponen. Ellos son los que al futuro van a ser los que van a ir al frente de esta misión o que van a llevar a cabo con responsabilidad mayor este evangelio maravilloso. Entonces necesitamos que nuestros jóvenes puedan ponerse metas importantes de crecimiento, de avance. Nuestros jóvenes necesitan ir a la perfección. Nuestros jóvenes necesitan mirar más allá, ir a la madurez, a ese crecimiento espiritual, a llenarse del Señor, a llenarse del conocimiento de Dios, porque Dios quiere usarlos grandemente. Entonces este ejemplo que hay de este niño que comienza a los 8 años y ya a los 18 años hace algo tan impresionante, tan extraordinario, y preocupado de la casa de Dios. Entonces aquí vemos un joven que sabe lo que hace y tiene claro para dónde él va. Entonces necesitamos motivar a nuestros jóvenes. Ustedes pueden, jóvenes, pueden.
Daniel 1:4. Capítulo 1, verso 4. Ciertamente en el imperio estaban buscando personas y acá este verso 4 dice, buscaban a muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, no hubiera defecto alguno, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Daniel, y tenemos también a los otros hebreos como que le fueron puestos por nombres Sadrach, Mesach y Abednego, que no eran sus nombres iniciales. Pero acá vemos a estos jóvenes que son jóvenes que marcan la historia de la fe. Jóvenes que de verdad no quieren contaminarse ni siquiera con la comida del rey. Jóvenes que solo quieren agradar a Dios y hacer lo más agradable a la presencia de Dios, nada más que eso. Y buscar de Dios siempre, nunca se apartaron de las enseñanzas de Dios, jamás se apartaron. Entonces ellos también fueron elegidos porque habían capacidades importantes en ellos y fueron llevados al palacio al servicio del rey. Entonces, nuestros jóvenes también pueden ser escogidos porque Dios escoge jóvenes para liderar, levanta a jóvenes. Yo creo que hoy día Dios también está buscando jóvenes, muchachos, dice acá, en quienes encuentre Él un corazón recto, un corazón que ama su obra, un corazón que ama su palabra, un corazón que ama a Dios de verdad. Entonces, yo creo que Dios está buscando jóvenes hoy día para llevarlos al liderato, para llevarlos, ponerlos en alto. Yo creo que hoy día son los jóvenes que tienen que marcar mucha presencia. Así que, amados, Daniel fue puesto muy en alto por Dios mismo. Así también, hoy día, muchos jóvenes nuestros pueden estar en la mira, en el ojo de Dios, porque Dios los quiere poner en alto. Por eso llamamos, motivamos, alentamos a nuestros jóvenes, porque ellos pueden mucho más con las herramientas que hoy pueden tener y manejar, pueden desenvolverse mucho mejor todavía para hacer grandes cosas y dejar en alto el nombre de nuestro Señor. En Primera de Juan, capítulo 2, el verso 14, que es el texto base ahí, dice ahí, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y habéis vencido al maligno. Tres cosas importantes describe acá en los jóvenes espiritualmente. Tres cualidades, tres cosas relevantes en los jóvenes que no están en los niños. Los niños no son fuertes, los niños son débiles. Recién vienen ingresando al Evangelio. Recién ellos están conociendo las cosas de Dios. A los años, ellos van a ir siendo cada vez más fuertes y también van a pasar a ser jóvenes. Pero los jóvenes espiritualmente son fuertes. La palabra de Dios permanece en ellos.
y son capaces de vencer al maligno. A un joven espiritual, usted no le anda diciendo oraste, porque él sabe que tiene que hacerlo. A un joven espiritual no se le tiene que estar diciendo, ¿leíste la Biblia? Porque el joven sabe que tiene que hacerlo. Si usted cree que es un joven espiritual, entonces sabe que tiene que estar leyendo permanentemente la palabra de Dios. Al joven espiritual, con la fuerza que adquiere con el conocimiento y la práctica de la palabra, es capaz de vencer al diablo, es capaz de triunfar sobre las acechanzas de Satanás. El joven espiritual es importante, tiene un nivel de crecimiento espiritual muy avanzado. El joven espiritual es uno que ya ha crecido, se ha desarrollado, que ha avanzado, que ha sido probado, que ha enfrentado muchas dificultades y que su experiencia va creciendo. Un joven espiritual, por algo es fuerte, porque ya las pruebas de la vida le han hecho fuerte. Le han hecho fuerte. No es un niño. El niño no es fuerte. La palabra de Dios no permanece en un niño. El niño hoy día obedece, mañana desobedece. Entonces no permanece en la palabra como el joven. El niño no es capaz de vencer al diablo, hay que ayudarlo, hay que estar preocupado de él. Pero el joven sí es capaz de vencer al maligno. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 14. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. El padre es una persona que tiene. ¿Cómo poder conocer a alguien si no es alguien que se tiene un trato constante, que se tiene una comunicación permanente, que siempre me relaciono con él, entonces yo puedo conocerlo? Yo conozco a alguien que me relaciono constantemente con él, entonces lo voy conociendo cada vez más y más y más y más. Entonces un padre es uno que realmente tiene una relación estrecha con Dios. No es cualquier relación con Dios. El joven, estábamos hablando que al joven no hay que decirle, al joven espiritual, que ore, porque él sabe que tiene que hacerlo y lo hace. Pero el padre tiene una relación estrechísima con Dios. No permite, jamás permite que esa relación se destruya o que esa relación disminuya, porque sabe que esa relación para él es vida, es su fuerza, es su energía, es su vitalidad, esa relación. Por eso que mientras más relación íntima con Dios hay, conozco más a Dios, se conoce más a Dios en esa estrecha relación, en esa comunión con Dios. Mire, no solo es que podamos a la persona que vamos conociendo, la miramos o la vemos, sino que también nuestro entendimiento mismo tiene la capacidad de conocer completamente a esa persona. Con el entendimiento
se percibe aquello que decimos que conocemos. No es solamente con la vista visual, sino con toda nuestra capacidad. La conocemos en su totalidad o en su efecto, en su gran, en su universo, como a Dios, si nos referimos a Dios, lo conocemos en gran parte. No solo un poco, sino mucho. Usted sabe quién es Dios, conoce quién es Dios, no duda quién es Dios, porque ya tiene experiencia de cómo es Dios. Un padre es uno que ha engendrado hijos, es uno que protege a su familia, para su familia. Es uno que enseña con amor y con paciencia y que dirige a la familia, que guía a la familia. Es un padre, es uno que tiene amor y paciencia para enseñar, para instruir. Un padre es uno que tiene no solo una comunión con Dios, también es uno que tiene comunión con los hijos. Un padre es uno que ha alcanzado una madurez importante. A Jehová Dios se le llama Padre, nuestro Dios, Padre nuestro. Y la Escritura dice que Él es perfecto. Entonces también acá un Padre espiritual es uno que alcanza esa perfección o esa madurez espiritual. Es un Padre. Madurez es cuando el fruto ya alcanzó su sazón máxima. Ya la dulzura de una fruta es la máxima, es una plena madurez. Madurez es un buen juicio cuando la persona, cómo se gobierna, cómo se conduce la persona, con un buen juicio, con un correcto juicio. Es prudente. Se dice que es sesudo en el sentido de que algunos incluso ocupan esto, este tiene sesos, queriendo decir que es una persona sensata, es una persona prudente, es una persona correcta. También en el diccionario aparece una palabra granado. Granado, que quiere decir que es notable, que es ilustre, que es escogido, que es maduro, que es experto. Granado, por ejemplo, usted, no sé si ha visto algo como limpiar, cuando limpian el trigo, más que nada en el campo, yo lo vi mucho eso, usan un arnero que tiene hartos hoyitos, es una lata, es algo fino o malla, que tiene hoyitos muy finos, pasa la basura, pasa el polvo, pasa toda la tierrita, incluso el grano más delgadito pasa y queda lo más granado, lo seleccionado, lo escogido queda arriba, lo mejor, lo más hermoso queda arriba. Entonces, granado quiere decir eso, que es lo mejor. Por eso destaca ahí esa palabra que es notable, que es ilustre, que es escogido, que es maduro, que es experto. Eso es la expresión o lo que usted puede encontrar en el diccionario en cuanto a la madurez. Vamos a concluir ya, a terminar este tema de llamada desafío a la madurez. Hijitos jóvenes padres, todos fuimos hijitos. Y hoy día hay muchos hijitos
Jóvenes. El joven espiritual es fuerte, la palabra de Dios permanece en él, es capaz de vencer al maligno. No cualquiera es joven, pero sí hay muchos hijitos. No cualquiera llega a ese escenario de joven, pero podemos seguir diciendo que hay muchos hijitos. Porque hay muchos hijitos que aún pudiendo ser ya jóvenes, no lo han logrado porque no han tenido ese desarrollo, ese crecimiento espiritual. Porque su conducta todavía es como hijitos. Porque son muy mañosos, son soberbios, son rebeldes, son iracundos. Todavía sus actos, sus actitudes, todo aquello es de hijitos. No da luces de un mayor crecimiento. Por eso que digo que se ven muchos hijitos y pocos jóvenes. Padres. El padre es uno que conoce a Dios y que lo conoce porque tiene esa relación permanente que no quiere dejar, esa relación que es vida para él, que es vital, que en ello radica todo su ser, en tener esa comunión, que no puede vivir sin esa relación especial con Dios. Un padre es uno que entrega amor a los hijitos, aunque cometan errores, no importa. El padre los ama, los aconseja, los ayuda, los anima. Hay pocos padres y hay muchos hijitos. Entonces podemos decir, amados, necesitamos este desafío. Los jóvenes tienen que ir a este gran desafío, a la madurez. Tienen que crecer, tienen que avanzar. Ellos son fuertes, pero necesitan avanzar. Necesitamos de estos jóvenes. Un día nosotros dejaremos ya de ser pastores, estar al frente de una iglesia. Necesitamos jóvenes espirituales que acudan al llamado, que atiendan al llamado que Dios hace en sus corazones, en sus vidas, que no los dejen, no lo ahoguen, sino que ese llamado lo atiendan. Jóvenes que son desafiados, pero que no atienden el llamado que sienten en sus corazones. Y necesitamos que el joven crezca, porque hay pocos padres. Y los jóvenes necesitan crecer para lograr un día ser los padres que la iglesia necesita. El padre tiene que dar la bienvenida a los hijitos con amor, con cariño, no con regaño, no con palabras bruscas, no con palabras de poca educación. Los hijitos son importantes porque de ellos también un día van a salir grandes líderes. Los hijitos son importantes porque el Señor los trajo y está en la responsabilidad del Padre poder guiarlos, ayudarlos, enseñarlos, cobijarlos, amarlos. Entonces tenemos un gran desafío. Hijitos, a crecer. Jóvenes, a crecer. Padres, aún no hemos alcanzado, no se ha alcanzado o no han alcanzado los padres aún lo máximo de la madurez. Por lo tanto, todos estamos desafiados a crecer, a avanzar. Todos estamos desafiados. Queridos hermanos, queridas hermanas, no hay nadie que no esté desafiado a este crecimiento espiritual. Todos los pastores no podemos quedarnos tranquilos con lo que se ha avanzado o lo que el Señor ha hecho hasta hoy con nosotros. Tenemos que avanzar, buscar más, crecer más. Necesitamos de poder avanzar. Necesitamos ir más allá porque hay más todavía de Dios. Entonces, este es un desafío
Amados míos, la madurez no es algo que se alcance de la noche a la mañana. La madurez es algo que paso a paso y poco a poco la vamos encontrando, la vamos alcanzando, la vamos obteniendo. Poco a poco la vamos experimentando. La madurez es un gran desafío. Que el Señor le bendiga grandemente. Así que, amado iglesia, queridos jóvenes, todos estamos desafiados. Hermanos nuevos que están ingresando, tienen pocos años, todavía es un camino largo de aprendizaje. Todos necesitamos avanzar. No te quedes como estás. No te cruces de brazos y pienses que ya lo que tienes ya es suficiente. No, nunca es suficiente. Nunca es todo. Siempre hay más. Que el Señor te bendiga. El desafío al crecimiento. No seamos siempre niños, ni tampoco seamos siempre jóvenes. Avancemos, hay más todavía. Hay que llegar al crecimiento espiritual. Es un gran desafío. Que el Señor Dios Todopoderoso bendiga a nuestra amada misión Antorcha de la Fe. Necesitamos jóvenes fuertes que abracen este gran desafío y que avancen con fuerza en el Señor. Oramos al Señor. Padre Todopoderoso,